Hola amigo, mira, quiero darte una muy buena noticia, la cual es la siguiente. Gracias a que ya tenemos más de 10.000 seguidores, vamos a regalar o vamos a explicar, pues, de manera completa como nunca antes en ningún canal han explicado cómo hacer un revaling de procesador. Vamos a aprender a hacer trasplantes de CPU y memoria de una placa a otra. ¿Cuáles son los pasos para aprender esto? Pues primero, saber quitar la CPU y la memoria sin causar ningún daño. Segundo, saber limpiar tanto la placa como la CPU y la memoria que vamos a utilizar. Limpiarla bien, quitar la resina. Y tercero, saber soldarla como tal. Son solo 3 pasos, pero son entre comillas algo difícil. Pues porque en ninguna parte que yo me he tomado la tarea de buscar han explicado muy bien las temperaturas, los tiempos y realmente cómo lo hacen. Entonces, gracias pues a ustedes de que nosotros hemos llegado ya a más de 10.000 seguidores, vamos a darle como de regalo vamos a ver que sean unas 3 o 4 clases, un tutorial muy completo de cómo hacer todos estos procedimientos. Entonces, en el primer video, que es este, vamos a aprender cómo quitar la memoria, cómo quitar la CPU de la placa, cómo bajarlas, desoldarlas sin causar ningún daño, y vamos a aprender a limpiar la board completa para que nos quede lista para luego posteriormente volver a soldar estos integrados. Vamos a aprender en tiempo real, el video va a ser algunos 20 minutos, espero que lo vean hasta el final porque vamos a ir hablando todo paso a paso y los tips que nosotros normalmente utilizamos. Les prometo que si se ven toda esta serie de videos, sí o sí van a aprender a hacer revaling y a procesadores y memoria, van a perder ese miedo. Y si no logro enseñarles eso completamente, cierro el canal. Pero créanme de que vamos a hacerlo de la manera más básica posible para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a hacerlo en tiempo real para que vean cuánto tiempo nos demoramos calentando, a qué temperatura, cuánto de aire y las técnicas para levantarlo, para hacer el revaling y pues para soldarlo completamente. Entonces acompáñame a ver este video, que va a ser el primero, en el cual solo vamos a levantar tanto memoria como CPU y hacer una limpieza completa en la placa base, en la board. Ya el segundo video será una limpieza a la CPU, cómo quitar toda esa resina y luego cómo soldarlo. Recuerden que la limpieza es muy importante porque siempre estos teléfonos en CPU y memoria tienen mucha resina, esa resina epoxi, que incluso hay muchos químicos que me he cansado de probar todos, que según lo echan y por magia eso limpia toda la resina y pues no hemos tenido buenos resultados. Pensamos que no es muy verdadero eso. Entonces vamos a enseñar cómo quitar la resina o cómo la quitamos nosotros de manera súper fácil. Entonces, sin más preámbulo, acompáñame a ver este video, amigo. Bueno amigos, miren, entonces estando ya aquí en la placa como tal, vamos a ver la resina. Vamos con esta herramienta a quitar toda la resina que tiene alrededor. Recuerden que tanto la CPU como la memoria, por lo general, vienen, por no decir que el 100%, vienen con una resina, con una epoxi, que es un químico, el cual siempre, pues, me imagino yo que le agregan los fabricantes para evitar humedades o algo debajo de la memoria y la CPU. Entonces nosotros aquí, ¿qué utilizamos? Utilizamos esa herramienta que vieron ahí, es marca Kianli, y aplicamos aire a 250 grados. Entonces con esta herramienta, vamos a llamarlo un bisturí, la pasamos con delicadeza alrededor de la resina epóxica y a una temperatura de 250 grados centígrados vemos cómo sale fácilmente. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es retirar en todo el perímetro o alrededor del integrado que estamos retirando. En este caso, ese que vemos ahí en pantalla es la memoria. Entonces vamos a calentar y vamos a ir pasando suavemente para no rayar la placa alrededor de la memoria. Entonces ahí vemos cómo va saliendo toda la resina. Algo muy importante, esa resina a veces cae en los componentes que están muy cercanos a los integrados, ya sea memoria o CPU.
Entonces debemos limpiarla. ¿Por qué? Porque cuando la calentamos mucho, esa resina se expande y tiende a desoldar todos los componentes, ya que al expandirse despega de la placa a la resistencia, condensadores, y vamos a tener muchísimos problemas y dolores de cabeza más adelante. Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente: aplicamos la misma temperatura, 250 grados centígrados, y retiramos toda la resina que tienen los componentes. Ya en este caso vemos condensadores y resistencia, y le quitamos toda esa resina que tienen para evitar que se desolden al momento de aplicar una temperatura fuerte para desoldar la memoria y la CPU. Recuerden, siempre que estamos quitando resina utilizamos 250 grados centígrados. Ustedes pueden utilizar esa misma temperatura porque ahí no hay riesgo de desoldar componentes, y con eso la resina sale relativamente fácil, ¿ya? Entonces, nuestra estación de calor la tenemos configurada a eso: 50% de aire, o sea, mucho flujo de aire, y 250 grados centígrados, para que cuando pasemos el bisturí por la resina, el mismo flujo de aire expulse lejos la resina. Miren, por acá vamos a hacerle a ese, miren, ahí, si vieron cómo el diodo ese se le fue el papelito, eso no tiene ningún problema, simplemente es la serigrafía, pero vemos que podemos notar ahí el flujo de aire, que es algo alto en la estación de calor, y por eso se va volando la resina y se fue volando esa serigrafía de ese componente. Entonces, mire, ahí poco a poco vamos limpiando. Esto hay que tener mucha paciencia. Lo estamos haciendo a tiempo real, no estamos editando el video para que ustedes vean el tiempo que nos toma. Ahí hacemos lo mismo alrededor de la CPU. El contorno de la CPU lo limpiamos entre los medios de los componentes. La idea es limpiarlo para que no se desolden en el momento que desprendamos la CPU, y no tengamos luego que estar soldando eso nuevamente. Entre medio, mire, de esos dos condensadores pasamos, quitamos la resina, y ahí no se va a expandir y no va a arrancar los componentes como tal, y nos ahorramos ese dolor de cabeza. Entonces seguimos así por todas partes. Recuerden, 250 grados centígrados. Nosotros tenemos bien configurada la estación y sabemos con un multímetro que mide la temperatura que a la placa le están llegando alrededor de 250 grados centígrados. Entonces ahí, por eso es que le estamos dando esa temperatura con exactitud. Ahora bien, esto es una placa para partes, ya le han quitado componentes, como pueden ver ahí, es un A10S y le quitaron el integrado de Wi-Fi y de Bluetooth, pero se presta para poder quitar la memoria y la CPU, y que ustedes pues aprendan cómo hacerlo. Miren, acá esta es la herramienta que estamos utilizando, es una marca Kianli, el mango, y la cuchillita, por así decirlo, es marca Amaoe. ¿Listo? Igual la marca no es importante, lo importante es que conozcan el tipo de herramienta que utilizamos para retirar la resina. Y ahí digamos que está la primera parte realizada, que es la resina retirada como tal. Aprovechando que el teléfono tiene una temperatura ya, porque aplicamos 250 grados centígrados mientras quitábamos la resina, aprovechamos de una vez y configuramos la estación a 400 grados centígrados ahora, y 40 de aire. Así damos alrededor de la memoria, vamos frotando alrededor en forma de círculo, y vemos como en la parte superior izquierda de la memoria se le salen las bolitas de estaño. Ahí vemos el estaño. Cuando ya se le está saliendo el estaño, podemos introducir una espátula suavemente, y la memoria se levantará por sí sola sin hacer ningún tipo de fuerza. Listo, entonces miren, ahí vemos como todos los pads de la memoria están completamente bien. Recuerden, calentamos 400 grados centígrados, 40 de aire, y cuando vemos que a la memoria se le están saliendo el estaño de abajo, introducimos con mucho cuidado la espátula y se levanta sola la memoria sin hacerle ningún tipo de fuerza. Lo mismo vamos a hacer con la CPU. 40 grados centígrados, 40% de aire, y cuando ya se le esté saliendo el estaño que vemos ahí, introducimos en forma de zigzag. Mira, entra y sale, entra y sale, entra y sale la espátula, entra y sale, y de un momento a otro él solito se levanta la CPU.
sin hacerle fuerza hacia arriba ni nada para no traernos ningún pack. Solo en forma de zigzag y con la temperatura y hacer la forma de zigzag cortamos la resina y la CPU se levanta por sí sola. Ya ahí hemos retirado tanto memoria como CPU. Un resumen: 250 grados centígrados, 50% de aire para la resina. Para retirar los integrados, 400 grados centígrados y 40% de aire. Ahora miren, vamos a cambiar la aleación de la placa. Aplicamos mucho flujo y mucho estaño, 138 grados. En esta ocasión utilicé estaño sólido en barra de 138 grados, pero también podríamos utilizar el estaño en pasta de 138 grados, el de baja temperatura, 138 grados. Y hacemos esto que vemos en pantalla. ¿Eso para qué? Para estañar todo lo que quedó, todos los packs que quedaron en la placa. ¿Para qué? Para que la aleación cambie. Utilizamos mucho flux, miren, mucho flux, y estañamos todos los packs que quedan en la placa y lo vemos cómo se ponen ahora brillantes, porque es un estaño nuevo. ¿Eso para qué? Para el momento de retirar la resina sea mucho más fácil. Ahora colocamos la estación de calor nuevamente a 250 grados y 50% de aire para retirar toda la resina que quedó. Miren, ahí empezamos nuevamente con este salto y vemos cómo la resina se levanta con facilidad. Ahí estamos nuevamente 250 grados centígrados y 40% y 50% de aire para retirar toda la resina que quedó bajo la CPU. ¿Listo? Ahí vemos cómo todo eso negro que es la resina se va con facilidad. Entonces vamos a retomar. Primero quitamos la resina de alrededor. Recuerden que para resina la temperatura es 250 y 50% de aire. Quitamos la resina alrededor. Luego colocamos 40 grados centígrados, 40% de aire y retiramos tanto memoria como CPU. Después de retirar memoria y CPU, el paso que viene es cambiar la aleación de los packs que quedaron en la placa. Para cambiar esa aleación utilizamos muchísimo flux, la clave está en muchísimo flux y bastante estaño de baja temperatura, ese que es de 138 grados. Estañamos todos los packs de la placa como vieron y después de haberlo estañado todo como lo vieron, empezamos lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? 250 grados centígrados, 50% de aire y con mucho cuidado vamos frotando. No es haciéndole fuerza, es frotando la placa para que la resina se vaya saliendo completamente sola, como quien dice. Ahí lo estamos frotando con mucho cuidado y vemos cómo la resina se sale fácilmente. ¿Listo? Entonces ahí seguimos. Esto lo estamos haciendo en tiempo real para que vean el tiempo que toma, todo el tiempo en que calienta. Por ejemplo, ustedes pueden tomar, sacar la cuenta de cuántos segundos demoramos calentando la CPU a 40 grados centígrados y 40% de aire para saber cuándo empezamos a introducir la espátula. ¿Listo? Igualmente la clave para mí es cuando yo veo que las esferas de estaño están empezando a salir del, ya sea memoria o CPU, ahí empiezo a introducir en forma de zigzag suavemente la espátula. Entonces miren, ya aquí después de que creemos que desprendimos la mayoría de resina, utilizamos alcohol isopropílico y limpiamos. ¿Para qué? Para quitar todo el residuo de resina que ha ido quedando desprendida ahí. Entonces miren, acercamos un poco más y ahora vemos que todavía hay residuos de resina. Entonces miren, vamos a seguir limpiando con cuidado alrededor de todos los packs. Miren, ahí vamos quitando toda la resina. Y también podríamos volver a utilizar mucho flux, mucho estaño de baja temperatura. Frotamos todos los packs y luego seguimos así quitando la resina. Es un método, como diría yo, es un poco tedioso esto, pero pues así es como se cambia una CPU y una memoria. No hay una manera que sea instantánea ni muy rápida, pero pues igual ustedes saben que este es un trabajo ya de alto nivel y pues también deja una remuneración alta, entonces vale la pena la paciencia. ¿Ya? ¿En qué caso se puede hacer esto? Por ejemplo, que la placa que
que nos trajo el cliente esté partida por la mitad y tenga la memoria y la CPU bien, nosotros podemos quitar memoria y CPU y llevárnoslas a otra placa idéntica y recuperar los datos del cliente y le quede el teléfono funcional. Digamos que una especie de trasplante. Listo, entonces mira, aquí vamos a volver a hacer lo mismo. Aplicamos mucho flux y vamos a cambiar la aleación. Listo. Mucho flux y ahora el cautín lo utilizamos a 380 grados, utilizamos estaño de 138 grados y cambiamos la aleación. Miren cómo se van colocando todos los puntos de la placa, todos los PA cambian de color, están un poco como opacos y se ve cómo cambian a brillante y se estañan, le cae estaño del de baja temperatura. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que se vaya soltando la resina primero y segundo para que con la poca temperatura que utilizamos con la estación de calor el estaño se ponga un poco suave y nos deje desprender más fácilmente la resina. Entonces miren, ahí estañamos casi todos los puntos debajo del procesador con mucho cuidado. Ya, después que nosotros veamos que lo estañamos todo, podemos volver a pasar con la estación y la espátula, desprender lo último y hacemos una buena limpieza. Entonces bien, ahí ya volvimos a estañar, cambiamos la aleación. Esto siempre lo vamos a hacer así. Bajamos CPU, cambiamos la aleación del estaño, raspamos con el bisturí y vamos quitando la mayoría de resina. Luego volvemos a cambiar la aleación, volvemos a raspar y por último ya pasamos la malla para desoldar. Listo. Siempre hagámoslo así para que sea un poco más fácil. Para que ya nosotros veamos, hasta que veamos que ya no tiene pues resina como tal. Ya ahí yo veo que no tiene resina como tal, entonces lo que hago es demasiado flux. Apliquen mucho flux cuando vayan a pasar la malla para que la malla se deslice con suavidad y no raspe la board y no queden pues expuestas las pistas que luego pueden causar problemas. Entonces mira, aquí vamos con mucha suavidad, 380 grados centígrados el cautín y vamos a irlo frotando poco a poco en todos los pads hasta que veamos que quedan extremadamente planos. Yo siempre dejo los pads de la placa plano. He escuchado a algunas personas que dicen que le dejan un poco de estaño y a mí no me parece correcto eso, porque nosotros no somos una máquina. Podemos dejarle un poquito más de estaño a unos que otros y entonces eso no nos va a soldar bien. Entonces lo que tenemos que hacer es un revaling muy parejo y dejar la placa lo más plano posible, sin nada de estaño, para que tenga el mismo tamaño y la misma cantidad de estaño y se solde con facilidad. Entonces miren, ya aquí limpiamos con la malla y vamos nuevamente ahora a utilizar alcohol isopropílico. Podemos utilizar una toalla, si lo ven ahí, una servilleta para limpiar más fácilmente residuos de resina y residuos de flux. Entonces volvemos a limpiar ahí, pasamos nuevamente el cepillo, luego lo podemos secar nuevamente con la servilleta y podemos hacer un acercamiento para revisar que también nos quedó la limpieza. Si es necesario, podemos volver a aplicar 250 grados de centígrados de temperatura y 50% de aire con la estación y limpiamos con el bisturí de manera suavecita para ver. Mira, ahí vamos a hacerlo. Si ven eso negro, vamos a darle suavecito para quitar la resina. Miren, ahí se ve todavía una resina. Esto deben de dejarlo lo más limpio posible. ¿Listo? Que ustedes vean que está muy, muy limpio, porque de eso depende que sea exitosa la instalación de la nueva CPU, ¿ya? Porque si tiene algún sucio o algo, puede quedar levantada la CPU y no funcionar. Aquí, amigos, lo principal es perder el miedo. Ver que esto es un integrado más. ¿Se llama CPU? Sí, bien. Pero es un integrado más. Es lo mismo que nosotros hacemos revaling, que quitamos, colocamos, pero como es más grande tenemos que tener cuidado al limpiar las cosas. Entonces ya, porque en los pequeñitos a veces nosotros no limpiamos bien, pero eso solda y queda bien. Aquí no. Aquí limpiamos bien y listo. Entonces el próximo video vamos a enseñar a limpiar bien la CPU, luego a hacer revaling y por último a instalarla. Espero que el video les haya servido de ayuda y ya sepan cómo bajar una CPU y cómo
limpiar la resina sin volar ningún pad, sin pelar la placa y dejándola completamente bien. Entonces, si el video te gustó, dale like, comparte, amigo, y hasta la próxima. Que estés muy bien. Hasta luego.